Su energía es bellísima. Su recorrido a lo largo de muchos años, 40 años tal vez o algo más, estudiando, trabajando, ayudando a muchas personas en sus procesos de despertar, en sus procesos de sanación. Ella es terapeuta evolutiva, lo que estamos todos llamados a experimentar en este plano humano, lo que es la evolución, pues ella acompaña a muchas personas en ese proceso. Es autora de varios libros. Yo le dije escritora, me dijo no, Cristian, autora. Y eso muestra también un nivel de conciencia de una mujer que tenerla entre nosotros es una bendición y que celebramos la llegada de ella a nuestra comunidad para compartir su conocimiento, sus experiencias espirituales y esas vivencias, porque nos trae mensajes muy lindos desde el mundo espiritual. Mi querida Mar Palau, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda esta comunidad que desde ya le envían su saludo y le dan la bienvenida, nos alegra mucho contar con su presencia en medio de todos nosotros. Muchas gracias, Cristian. Me siento honradísima en tu canal y felicitarte por la labor tan maravillosa que estás haciendo. Gracias, Mar. Vamos a hablar de esas experiencias espirituales. Usted ha hecho un recorrido hoy en día, pues ya tiene un bagaje profesional, de experiencia, de aprendizaje, ayuda a otras personas. Su energía es muy linda y eso me conecta mucho. Yo la veo y digo, ah, qué energía tan bonita la que esta mujer tiene. Pero ¿cuál ha Gracias. sido el recorrido para llegar hasta allí? ¿Qué ha pasado en la vida que la lleva a comprensión, a un despertar espiritual, a sensibilizarse con el mundo, no el mundo sutil que nos acompaña todo el tiempo? Bueno, pues a nivel profesional, yo empecé como sanitario, me formé como sanitario, pero enseguida vi que mi vocación eran las terapias y era ayudar. Y me formé como naturópata, como osteópata, como homeópata también, y estuve trabajando durante casi 40 años. Tuve durante 18 años una clínica de medicina estética y terapia holística. Y bueno, en el aspecto profesional, en el ámbito profesional, siempre ha sido un poco pues darme e intentar ayudar o intentar ser el vehículo para que la gente, las personas, se encuentren. Pero yo creo que la vida también, cuando nos lleva por un camino, es porque es en el ámbito personal donde empieza la necesidad de curarse uno, de Sí, sanarse uno a sí mismo, ¿no? sí. Entonces sí que ha sido pues una vida un poco difícil desde la infancia, que me hizo pues que surgiera la terapeuta que había en mí, la sanadora que había en mí. ¿Y Entonces, qué pasó desde niña, Mar? bueno, pues tuve una infancia difícil. Mi madre era borderline, lo que es personalidad extrema, una persona pues muy desbordada siempre, y yo la mayor de 4 hermanos y fui un poco la matriarca. Me dieron un rol de cuidadora del clan. Entonces, pues mucha responsabilidad, mucha culpabilidad por no hacer o por mucha... te inculcan ser ejemplo, ser ejemplar y tú te lo crees. Entonces vas viendo que llega un día que te das cuenta que no eres lo que quieres ser, eres el personaje Claro. que te han dado, ¿no? Le dan responsabilidades a muy temprana edad, algo que no le correspondía. Sí, no fue fácil. No fue fácil, una familia un poco disfuncional. Entonces, pues eso, llega un momento en que das un salto, y yo en el 2012 fue mi muerte y resurrección. Abandoné el sitio donde vivía, la clínica, mi casa, mi familia, abandoné todo y me vine a vivir a la costa. Y ahí empezó pues otra forma de vivir, empecé a encontrarme. De verdad que en la vida a veces hay que morir para renacer, y hay que perderse para encontrarse. Eso es así. Y una noche oscura del alma nos tiene que... No tenemos que tenerle miedo, ni a una crisis existencial, porque es la oportunidad de encontrar lo que realmente hay en tu ser. Yo lo he vivido así.
Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento, Mar, esos momentos que nosotros no deseamos, pero que son necesarios. Son, Esos momentos de crisis. Usted como terapeuta y acompañante me imagino que lo ve permanentemente con las personas que llegan, porque cuando se busca ayuda, por lo general, es cuando se está atravesando un momento de dificultad. exactamente, exactamente, porque yo siempre digo que el cuerpo es lo último que enferma. Cuando el cuerpo llega a somatizar algo, las energías y los cuerpos, digamos, los cuerpos sutiles están muy dañados. Y hay personas que son maravillosas, que son fuertes, que potencialmente tienen la capacidad de sanar, pero tenemos tantos lastres, tenemos tantas creencias, tantas cosas que nos empequeñecen, que son esas crisis que aparecen en nuestra vida las que de alguna manera nos ayudan a superarlo. Hay veces que en la herida está la mayor lección y la herramienta que necesitamos. Mar, de las experiencias espirituales que usted ha vivido, que queremos conversar un poco sobre eso, hay unas que han sido como el quiebre o el punto de inicio en un proceso de evolución. Cuéntenos un poquito sobre eso que aconteció según una conversación que tuvimos los dos, año 2018. Ahí empieza también un nuevo ciclo en su vida. Sí, sí, fue muy interesante porque yo en el 2018 me planteé escribir un libro con todas las herramientas que yo conocía para ayudar a la gente, pues a las personas como pues, el transgeneracional o con epigenética. Bueno, yo quería exponer un poquito mis herramientas para poder ayudar a personas. Y me dispuse a escribir un libro y siempre antes de sentarme a escribir, pues acostumbro a hacer un poquito de meditación y, en fin, dejar un vacío en mi mente para que surja bien lo que quiero plasmar. Y un día de febrero, una tarde de febrero, pues me puse a escribir y empezaron a acudir palabras a mí bueno, escribí un párrafo de 4 líneas que cuando lo había terminado yo sabía que eso no era producto de mi mente ni lo había escrito yo. Y de hecho no lo entendía muy bien. No se lo dije a nadie, pasaron 2, 3 días, volví a sentarme a escribir y esto apareció inmediatamente, era como una vibración que entraba por mi oído izquierdo y que empezaba a descargar palabras y yo a escribirlas, pero vamos, muy lentamente, como sílaba por sílaba. Y en la tercera sesión me senté igualmente y la voz me dice, cámbiate el bolígrafo de mano. Y yo, toda obediente, después de todo lo que estaba viviendo, digo, bueno, pues una locura más que más da. Me cambié el bolígrafo en mi mano izquierda y así empecé a escribir y bueno, se han escrito los libros y todos mis manuscritos y todo con la mano izquierda, con una letra legible y estupenda y preciosa. Y ahí empezó, bueno, me dijeron que lo que estaba escribiendo iba a ser un libro. Cuando le dije, ¿qué título le vamos a poner? Me dijeron, el título ya te lo dimos. Y efectivamente era el título que yo le iba a poner al libro que estaba escribiendo, que se iba a llamar El recipiente del universo, así como una alegoría a lo que somos, ¿no? Y me dijeron, el título ya te lo dimos, ese título es adecuado. Y así escribí El recipiente del universo y bueno, seguí el segundo. El primero lo veo como los primeros mensajes y aquellos primeros contactos me hablaban de cosas mundanas, de lo que estamos viviendo, de la muerte, de la soledad, de la política también, y me daban una nueva definición desde un plano más metafísico, más elevado, una reinterpretación de lo que vivimos cotidianamente. El segundo fue mucho más denso, ya hablaba del poder del ser, de la divinidad que somos, del fractal divino que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y he tenido muchas experiencias muy bonitas, pero tuve una experiencia que efectivamente me marcó y digamos que me hizo
que cayó el velo, un velo cayó, algo se clarificó y algo se manifestó en mí después de aquella experiencia. Y la quiero compartir porque a veces creemos que la vida pues, no tiene mucho sentido, o es dura, o para qué estamos, o qué hacemos, o que incluso muchas personas tienen el deseo de irse de aquí porque esto no les llena. Y a mí aquella experiencia me trajo un conocimiento tremendo. Y bueno, la voy a compartir sin más, ¿te parece? Por favor, tómese todo el tiempo para que nos cuente, que aquí la escuchamos con todo el cariño. Pues fue uno de los días que me puse a escribir, como de costumbre, y entré en mi pequeña meditación. Siempre creo el vacío e intento conectar. Y empecé a sentir una presión enorme pues, en el pecho y en el abdomen, pero era una presión que tenía intención de salir hacia afuera, de explotar. Yo me dejé llevar y efectivamente aquello explotó. Entonces yo percibí, no abrí los ojos en ningún momento, pero yo veía millones de puntitos dorados que se elevaban, se elevaban. Era como una energía, pero eran puntitos dorados que brillaban y se elevaban, subían, y en ese momento dejé de sentir el cuerpo. No sentía mi cuerpo, ni piernas, ni brazos, ni nada, no sentía el cuerpo. Y me elevé hasta, yo le llamo un espacio porque hay que darle un nombre, pero no podría definir exactamente lo que el espacio, el lugar donde estaba. Allí estaba mi conciencia, porque no se puede decir que fuera yo, era mi esencia, era la conciencia, en un lugar oscuro, pero con una luz brillante, maravillosa, una luz, mucha luz que desprendía mi propia conciencia. En el tiempo que estuve allí, no sentí nada. Tampoco, pero nada, ni amor, ni odio, ni tuve pensamientos, no tuve nada, solamente experimenté la existencia. No puedo decir sentía mucho amor, ni poco, era amor, era vida, era todo lo que se puede ser en la nada. Y es por ponerle palabras porque realmente cuesta mucho explicar algo que es inexplicable. Era una plenitud absoluta. Y allí durante un tiempo en el que ya te digo que no te puedo decir que trajera de allí un mensaje, no traje de allí nada, simplemente la experiencia de ser todo lo que se puede ser. Aquello empezó a revertirse y los puntitos bajaron, entré en mi cuerpo. Lo primero que sentí es que sensación de que mi cuerpo era como algo pequeño para mi energía y para mi alma, era algo que me apretaba, me tenía que mover así un poquito y entonces vino la experiencia, digamos el resultado de aquella experiencia, porque yo empecé a sentir un amor inconmensurable, primero por las personas, por las situaciones, por las cosas más cercanas a mí, por mi vida, todo lo que hasta ese momento había considerado como experiencias negativas que me habían lastrado la felicidad durante mucho tiempo, las comprendí y las agradecí. Amaba a mis hijas, a mi nieta, a mi marido, amaba mi casa, mi vida, la vida que había tenido, amaba todo tanto, pero aquello se fue extendiendo y amaba la vida en sí y además fue donde valoré la importancia de estar en este plano, porque es muy importante. Estamos haciendo o estamos en este plano haciendo todo lo que podemos hacer para evolucionar. Esto no es un paso sin importancia, es un paso fundamental en la evolución del espíritu, del ser, del alma. Es una aportación que hacemos a la propia fuente. Y lo sentí como una certeza.
incluso las cosas que vemos que menos nos gustan, que ahora mismo el mundo nos ofrece espectáculos bastante bizarros y feos, tienen una razón de ser y están a favor de que despertemos de una forma u otra. Y seguí amando y amé el planeta, amé de forma incondicional, supe lo que es el amor incondicional. Y de hecho, cuando bajé la cabeza, en mis manos, que estaban apoyadas sobre mis piernas, estaba la Tierra, el globo de la Tierra. Bueno, lloré, me caían pero lloré con alegría, me caían las lágrimas como ríos. Y sentí de verdad el regalo tan maravilloso que supone y que representa la vida. Experimentar el amor incondicional, Mar, que esa es uno de las grandes, no sé si la palabra correcta sea retos o sea de los propósitos que nosotros, más bien propósito que tenemos de estar en este plano humano, es aprender el amor incondicional. Y usted lo vive de una forma muy diferente, o sea, con una pedagogía distinta, una experiencia diferente, pero empieza a sentir algo que creo yo que en el momento de vivirlo, pues no se compara con nada antes conocido. No, a mí todavía me emociona el recuerdo de lo que viví y sí que es cierto que el amor incondicional todavía es pronto para nosotros, para llegar a ese estado. Pero cuando lo conoces, lo reconoces y sí que te mantienes siempre que puedes, vuelves a ese estado. Mira, a mí mis guías me dieron, esto también lo considero importante y esto es parte del próximo libro, pero lo comparto porque es tan bonito para mí y para compartir. Mis guías, por llamarlos de alguna manera. Sí. Quiero aclarar que cuando yo le preguntaba quiénes sois o quién eres, mejor, porque a mí se me presentó como Anael, y me dijo que, bueno, son las voces de la conciencia, o sea, la voz de la conciencia que se expresa por muchas voces, pero que en ese plano no existe la individualidad. Existe la resonancia de una frecuencia que va a chocar con la frecuencia que tú tienes y se va a manifestar. Pero realmente nosotros como humanos necesitamos darle un nombre y una Sí, un identidad a las nombre. cosas, Sí. pero no, lo hacen por nosotros, pero no porque sea necesario, ¿no? Entonces me hablaron de una estructura que es como una pirámide de siete plantas, ¿no? Por hacerlo un poco gráfico. Y en estos momentos el ser humano, que vamos de verdad hacia un salto cuántico, hacia un despertar importantísimo, hacia la humanidad solar, en estos momentos tenemos que mantenernos en el plano central. Son 7 planos, hay un plano central, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. En ese plano central está la conciencia del yo soy, la conciencia de nuestro yo superior. Y tenemos que mantenernos ahí todo el tiempo posible. De ese plano hacia arriba, cuando tomas conciencia de quién eres, de lo que somos, de amarnos a nosotros mismos, puedes subir al plano superior, que está la aceptación y el amor. Y cuando ya te manejas en ese plano superior, llegas al amor incondicional y a la iluminación. Pero nuestro trabajo en este tiempo es mantenernos el máximo tiempo posible en la conciencia de lo que somos. Por debajo de estos planos está el miedo, a continuación, bajando hacia planos inferiores. En ese plano inferior del miedo ya está la culpa, el resentimiento, la confrontación. Y en el plano inferior, en el último plano, es el plano de más baja vibración o de bajo astral, no sé, le puedes llamar como quieras, pero en ese plano inferior es donde se halla la parasitación de cualquier tipo, la enfermedad,
la, el alma perdida, ¿no? El alma que no está perdida porque la conexión la tenemos siempre disponible, pero el ser, la mente que se mueve en ese plano está muy desconectada de la fuente. ¿Mm? Y son los 7 planos de la mente. Entonces es muy importante mantenerse en el plano superior, en el plano central e ir hacia los planos superiores. Porque hay otra cosa. Cuando recibimos asistencia divina de la fuente, normalmente no bajan hacia esos planos inferiores. Así como estas entidades oscuras de planos inferiores tampoco pueden Sí. subir hacia arriba. Sí que mandan focos de luz porque nunca nos abandona la fuente. Mandan foquitos de luz, pero eres tú quien tienes que Nosotros. responsabilizarte de estar en el plano intermedio. Y es fácil que vayamos fluctuando porque viene, no sé, por una noticia, por una situación, que bajemos al plano del miedo en un momento dado. Pero si eres consciente, te recuperas rápidamente y vuelves a subir. Mar, le hago esta pregunta para comprensión de la comunidad que nos está viendo ahora. ¿Cuáles son las características de ese plano del medio? ¿Cómo mantenernos ahí? ¿Qué es eso que uno diría, bueno, yo quiero llegar, pero ¿a dónde? ¿Cómo debo Sí. hacerlo? ¿Cómo puedo tener ese nivel de vibración, si lo colocamos en ese término, ¿no? Para no descender, pero para así elevarme al punto de encuentro de la divinidad que viene hacia nosotros. Pues ese plano central es también un estado de nuestra conciencia y es tener conciencia, valga la redundancia, Sí, de quiénes somos, de que somos fractales divinos, de que somos seres con un poder creador, que somos co-creadores, que tenemos la capacidad de crear y tenemos asistencia divina. Es tomar conciencia de nuestro yo superior. Y que aparte de este, como diría Emilio Garrillo, del coche que tenemos, el conductor tenemos asistencia divina, asistencia de la fuente. Y somos una creación, un fractal de la divinidad. Ese plano intermedio es en el que te mantienes sabiendo quién eres. Cuando tú te ¿Cómo mantienes, mantenernos ahí? ¿Sí? ¿De qué manera, pues, Mar? pues mira, con la energía, con la vibración, con la vibración. Si tú estás en una vibración, tampoco hace falta elevadísima para ser un Sí. iluminado, pero en una vibración de conciencia, de comprensión, de aceptación, de entender que el mundo está evolucionando y que vamos a ver cosas que no nos gustan, pero que tienen su razón de ser. Si no emites juicios, ¿qué juicios emitimos? Entiendo. Pero no te quedas en el juicio, no te quedas en el juicio, en la confrontación, en la polarización. Si eres capaz de integrar lo que estás viendo como parte de un mundo de este planeta plagado de diversidad, porque aquí hay diversidad y no va a dejar de haberla. Si tienes respeto por todo lo que tienes enfrente y por ti mismo, ya estás en ese plano. No es difícil, es simple, porque incluso te produce mucha paz mental. Claro, Es que es incluso rentable estar ahí porque estás claro. bien. Y de ahí hacia arriba, si tú te aceptas, te respetas, te amas, es muy fácil respetar a los demás. Pero si tú bajas al plano del miedo, de la crítica, de la autoexigencia, de la rivalidad, de la confrontación, te estás alejando de esa paz, de esa vibración que necesitas para resonar con las energías de alta vibración. Todo es cuestión de vibración. Sí. Mar decía el no juzgar, el no condenar. Estamos en un mundo, Mar, donde lo más fácil y lo más sencillo que hacemos nosotros con una profunda rapidez es precisamente juzgar. Y lo que hacemos lentamente o no hacemos es respetar y comprender. Eso sí lo hacemos o no lo hacemos, porque precisamente nos gana esa intención.
¿Cómo aprender ese no juzgamiento, Mar? ¿Qué debemos nosotros comprender para llegar a ese estado del no juzgar, para poder alcanzar esa armonía a la cual todos estamos llamados y todos de alguna manera o por algún camino debemos alcanzarlo? Porque una vez se conoce eso, como usted bien lo decía hace un momento atrás también, empezamos a sentir paz y tranquilidad. Pues mira, desde mi perspectiva, vivimos en un mundo ahora mismo muy polarizado y que Sí, realmente hay cosas que no nos gustan. Entonces, creo que una forma de saber qué nos gusta y con qué coincidimos más o con qué resonamos más pasa por el juicio. A mí no me cabe duda de que como humanos decimos eso no me gusta, eso no entra dentro de mi, no sé, de mis creencias o de mi conciencia, o pasa por el juicio. No podemos vivir, no sé, digamos, de espaldas a lo que está pasando. Pero sí, una cosa es hacer una valoración, incluso hacer un juicio, y otra cosa es posicionarse, quedarse en el juicio y en la confrontación de que lo que no es como yo quiero es contrario a mí y hay que claro. destruirlo. Y ahí está la gran diferencia. Por supuesto que hay cosas con las que no comparto y cosas todos nos vamos a encontrar cada día e incluso próximamente, quizá más, cosas que no tienen nada de espiritualidad, que no tienen incluso a veces nada de actitudes de humanidad. Pero tener la capacidad de decir, esto no entra en mi vida, no le presto atención, le envío luz y sigo mi camino, es lo que nos va a diferenciar de esta masa que sigue en la confrontación y que sigue en la destrucción. Y a mí, incluso en el mundo ahora de espiritual, de la gente de las personas que hablan de espiritualidad, pues se habla mucho de los despiertos y los no despiertos, y como que el ego está ya empezando a hacer ahí un egregor de los, Sí, los favoritos. A mí eso tampoco me gusta ni creo en eso, porque nosotros también podemos ser no despiertos a la vez que despiertos, según el nivel de conciencia con el que nos comparemos. sí. Entonces, es un proceso de cada uno, de cada sociedad, de cada cultura, y es un proceso que llevará su ritmo y que nadie se va a quedar detrás, pero cada uno a su ritmo y en su momento. Incluso en el mundo de ahora mismo de la espiritualidad hay muchísima rivalidad, hay especialidades. Tampoco lo considero necesario. Mar, yo le hago esta pregunta y se la hago a personas que vamos teniendo la dicha y la fortuna de tenerlos con nosotros acá, y cuando lo siento oportuno lo hago. Y es la siguiente, para Mar Palau, ¿qué significa el despertar espiritual? ¿Cómo usted logra darse cuenta cuando una persona realmente está despierta espiritualmente? ¿Hay algunas características especiales que usted logra observar en otros o en sí misma cuando estamos viviendo o cuando estamos ya experimentando ese despertar espiritual? Pues mira, esto es, también te hablo bajo mi perspectiva esto es como una cebolla, lleno de capas, muchas capas hasta llegar al núcleo. Para mí, estar despierto es saber, ahora mismo, en este momento, es saber qué somos, de qué somos capaces y reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra potencialidad divina. Eso es el núcleo de despertar en este momento de evolución de la humanidad. Pero claro, podemos despertar también a todas las situaciones sociales que están habiendo, podemos despertar bueno, pues a la manipulación que nos quieren infundir, a mil cosas. Pero el despertar espiritual, el despertar del ser, es reconocer que soy una partícula divina, que soy co-creador
y que he venido con, pues oye, con ese don, con ese poder, y todos lo tenemos. Aquí no, yo pienso que aquí no hay elegidos. Ujú. Nos elegimos a nosotros mismos para llevar a cabo una misión o hacer cada uno la función que tenemos que hacer, y nos elegimos. Pero no hay nadie que sea especial, porque somos creados por la fuente y ahí Sí. no hay favoritos ni hay predilección por nada. Simplemente lo que tú hagas con tu chispa de poder. Con... Mario, usted decía hace unos momentos atrás algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuando alguien dice, es que usted está dormido espiritualmente, está más dormido el que está hablando que al que le están hablando. Totalmente de Porque acuerdo. el solo hecho de juzgar o evaluar, evaluar es una cosa, la evaluación es una cosa y el señalamiento y el juzgamiento es otro, ¿no? Completamente distinto. ¿Cree usted que puede haber personas que sabiendo quiénes son, que teniendo ese nivel de claridad de saber que son seres espirituales, que son alma, que hay una conexión con el alma superior o con el yo superior, aún así pueden generarle daño a otra persona? Mira, aquí estamos en el mundo del ego, ¿m? Y es muy fácil dejarse llevar por los fuegos artificiales y las distracciones que el ego cada día nos pone delante. Entonces, sí que es verdad que ahora van a aparecer y están apareciendo ya, y bueno, mucha gente que realmente tiene poder y tiene sabiduría, pero de alguna manera, creo que inconscientemente, pueden hacer daño, porque buscan adeptos, porque quieren tener, no sé, seguidores, porque quieren, entonces de alguna manera, Adoctrinar. exactamente, vamos a ver muchas personas que, teniendo un gran poder de verdad, lo que pretenden es, pues un poco dejarse, lo que pretenden o lo que hacen es dejarse llevar por el ego y, y buscar adoctrinamiento. Entonces sí que puedes, de hecho todos tenemos esa chispa y ese poder de hacer el bien, lo tenemos todos. Lo que ocurre es que tenemos el canal obstruido, y personas que están diseñadas para hacer grandes cosas se pueden perder nos podemos perder en el camino. Mar, durante este encuentro que estamos teniendo, he sentido dos veces. Usted me dirá si estoy o no estoy conectado con sus palabras. He sentido dos veces que hay un mensaje que usted quiere transmitir. La segunda ocasión que lo sentí fue cuando dijo lo que se viene, lo que se viene. ¿Cuál es ese mensaje si es así? Que usted nos quiere compartir. ¿Qué es eso que se viene? ¿Qué es eso que la humanidad, eh, en esa conexión que usted está teniendo con el mundo espiritual, si ha llegado alguna información o ha recibido alguna información que debamos nosotros conocer? Pues realmente el resultado, digamos, paso a paso y final, no lo sé, no lo sé. Los pasos que se van a dar ahora, pues sí que tengo cierta información, hasta donde me quieren decir, porque esto de tener guías o tener conexión no quiere decir que tengas ningún tipo de Sí, control. Yo cuando pregunto algo que no es nuestro tema, me dan una pequeña información y dice, pero nosotros a lo nuestro. claro. Pues, entonces, a mí lo que me han dicho es que la humanidad se bifurca de alguna manera. Yo eso también lo investigué un poco y sí que vi como los hobbies ya lo dibujaban en unos grabados, que había una parte que se iba hacia arriba, como en un camino, y otra parte, una buena mayoría, se iba hacia abajo, ¿no? Entonces, la humanidad se bifurca porque la ascensión del planeta a otra vibración es incuestionable e inevitable. Es una cuestión de ciclos y ahora toca.
¿vale? Entonces, todo el mundo no va a vibrar, que no vamos a ningún sitio, simplemente traemos un estado de conciencia más elevado. Entonces, la humanidad se bifurca. Es una minoría que va a estar en ese estado de vibración más elevada, pero va a ayudar mucho a que esa mayoría que todavía pues está un poco en primaria, no es que sean peores ni nada, simplemente están en Sí, primaria. en un Entonces, proceso. Sí. en un proceso y además porque lo eligen así. Porque hay gente que a mí lo que me decían exactamente es que iba a haber una parte de la población que prefería, elegía vivir en un sistema más feudal, tal cual, de no tomar responsabilidad, de que un poco le marquen lo que tienen que hacer, que sigan un poquito en ese sistema de menos libre albedrío y menos poder, aunque piensas que sí que lo tienes, pero realmente el libre albedrío, cuanto mayor es el nivel de conciencia, más capacidad tienes de utilizarlo. Y un grupo de la humanidad un poco más pequeño o mucho más pequeño, iba a resonar en esta pues quinta dimensión o vibración de humanidad solar que viene ahora, o llámalo como quieras. Y también me dijeron que habían seres muy, muy evolucionados que libremente iban a ir a acompañar a este grupo para ayudarles a evolucionar rápidamente. Porque la evolución ahora se va a dar muy deprisa. Todo funciona, los periodos ya no son tan lentos. Entonces, estas personas que se queden ahí porque por la razón que sea, pues van a evolucionar muy deprisa también. Pero el planeta sube de vibración Sí. inevitablemente. Cuando hablamos de esa quinta, de pasar de tercera a quinta dimensión, que es un tema que es recurrente, que se habla de manera permanente, hay personas que lo interpretan como cambio de planeta, o sea, cuando hablamos de dimensión, se están en imaginario de las personas mar, que nos vamos de aquí y el que no está acá pues va a trascender y se elimina porque y vamos a ir unos a un lado y otros a otro. ¿Cómo interpreta Mar Palau ese cambio o esa elevación en el nivel de conciencia o ese cambio dimensional? Es que no es un lugar, Ajá, es una expansión de la conciencia. No es un lugar, es que traemos aquí claro. un poco el cielo a la tierra. Es como el infierno y el cielo. O sea, Sí, no son lugares, sino estados no, emocionales estados de conciencia. y estados de conciencia. Nosotros, la misión del ser humano es volver a la fuente, pero antes tiene que aprender a traer el cielo a la tierra y hacer que esto evolucione y evolucionar desde aquí. Entonces, no vamos a ningún sitio, es un estado de conciencia. Y sí que es verdad que si se bifurca la humanidad, y esto cuesta un poco, hasta a mí me ha costado mucho integrarlo, ¿no? Podemos estar en el mismo planeta, pero en distinta vibración y, digamos, no toparnos, no vernos. Yo eso lo preguntaba y, bueno, una amiga una persona extraordinaria que me hablaba el otro día, decía, Sí, bueno, como los duendes y las hadas y los elementales que están, pero están en otro estado de vibración y lo vemos o no lo vemos. O también, muchas veces lo pongo de ejemplo, tenemos tribus en el Amazonas que todavía no son contactadas y estamos en el mismo planeta. O los aborígenes que están en una dimensión diferente y no podemos... Y dan mensaje y tienen contactos, pero no están en la misma vibración que nosotros. Entonces, esto va a ser un poco así según lo que yo entiendo y como me lo han explicado. Podemos estar en el mismo planeta, pero en claro. distintas líneas de tiempo, en distintas dimensiones o en distintas vibraciones y no vernos. Sé que es un poco complejo para la mente humana que lo tiene todo tan estructurado y lineal, porque para mí también lo ha sido, Sí, pero sí que, igual que en la vida, pues no sé, desaparecen personas de tu vida que en un momento dado estuvieron ahí y sí. formaron parte,
desaparecen y no sabes más, pues de esa manera, de esa manera. Al margen de que trasciendan más o menos personas, porque sí que es verdad que hay personas, de hecho, desde el 2020 está trascendiendo muchísimas personas, están muriendo, digamos, por decirlo de Sí, alguna manera. humanamente hablando, que lo entendemos todos, sí. Humanamente hablando, están trascendiendo, porque esta energía ya no va, esta vibración ya no va con ellos, y porque tienen cosas que hacer muy importantes en otros planos para ayudar o volver con otras herramientas. Pero sí que puede haber, sí que está habiendo más personas que trascienden, pero podemos quedarnos aquí porque no vamos a ningún sitio, ni nos van a llevar los extraterrestres a ninguna parte, con naves, ni nada. Nos quedamos aquí a seguir haciendo nuestra labor, que es junto con el planeta ir subiendo de vibración para traer el cielo a la tierra. Mar, cuando usted nos ha hecho, y que lo dijo hace un ratico atrás, que es algo muy interesante y que lo quiero resaltar. Estamos en un momento de despertar. El mismo planeta nos ayuda a nosotros con su propia vibración. Hay una tendencia grande, y creo que es parte del proceso también, que todos tenemos que vivir, la tendencia hacia el despertar, es el crecimiento. En ese proceso aparece lo que hemos conocido y denominado como el ego espiritual, ¿no? Donde aparece, y que está muy bien, o sea, yo no cuestiono nada ni critico nada porque entiendo que todo es un proceso. Entonces aparece esa persona que, como usted bien lo decía hace un ratico atrás, un gurú o el guía o esto, y está bien, y siente que, y hay un grupo de seguidores que están, o personas que, si la persona dice, hay que bañarse a las 2 de la mañana con agua helada, se baña a las 2 de la mañana con agua helada, pues lo dijo, ¿no? Sin ni siquiera cuestionar. Hace parte del proceso también. Yo siento que llega un día en que todos nosotros, y vuelvo y repito, no lo digo cuestionando nada, porque respeto el proceso de todos, pero llega un día en que uno empieza a entender que las respuestas no están allá, y que el guía, que tal vez en su momento fue importante para entender que por ahí no era, ¿cierto? Terminamos nosotros encontrándonos con que aquí está el guía, aquí está la verdad, aquí está el que debe sentir, aquí está con el que debo encontrarme, y ahí es donde empieza un camino muy lindo. Eso no quiere decir que no escuchemos, no quiere decir que no aprendamos, eso quiere decir es que aprendemos a discernir y a escuchar una parte. Sí, esto no me vibra, no lo critico, no lo juzgo, incorporo esto que sí, voy experimentando hasta que logro tener una armonía en mi ser. No sé si lo ve de la misma manera. Es exactamente, lo veo como estás diciendo. Ahora mismo la exigencia para la humanidad es madurar y aprender a discernir y a confiar en el poder interior. Es lo que tenemos que aprender fundamentalmente. Entonces, hasta todos estos acontecimientos o eventos negativos, ya no vamos a hablar de un gurú, que más o menos, que también, pero bueno, todo lo que se presenta, que incluso que pueda venir de la oscuridad, a mí me dicen que hasta la oscuridad actúa en favor de nuestra evolución. Completamente de acuerdo. Así que, Completamente de exactamente, acuerdo. hasta la oscuridad. Mira, si te estás llamado a descansar, a meditar, a reflexionar, a hacer una introspección y no te atiendes, pues a lo mejor la oscuridad te empuja por la escalera y te rompe un tobillo y no te queda más remedio Sí. que sentarte Lo que, a lo que atender. decía, sí, perdón, perdona, discúlpeme la interrupción. Lo que decías yo hace un momento atrás, tal vez uno dice, hasta eso me sirvió para entender que por ahí no Es, era. O sea, exactamente. eso es Entonces, parte del aprendizaje, porque hay claro, ahora personas que usted mismo, le puede decir por aquí, no, 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 que es que por aquí, pues vaya y pruébelo. O sea, y tiene todo exactamente. el libre derecho, que es el libre albedrío, de poder experimentar. Por eso coincido con sus palabras. Hasta eso que llamamos malo, negativo, lo que como querramos cada uno humanamente decirle, contribuye a que nos vayamos nosotros poco a poco, cuando lo interpretamos correctamente, ¿no? De volver al camino.
Totalmente. Además, hemos tenido la prueba de fuego estos 5 últimos años. A través de un evento horrible, como fue la pandemia, mucha gente ha despertado y ha empezado a plantearse, pero ¿realmente yo me quiero dejar llevar por estos derroteros? ¿Realmente yo quiero que me digan, no sé, cada uno en su nivel y con sus planteamientos y su discernimiento, pero se está poniendo muy tensa la situación para que muchas personas digan, es que esto no es lo que yo quiero? Y utilicen el discernimiento en ideologías, en modas que están surgiendo que no tienen ninguna razón de ser, sin entrar en temas, en cuestiones políticas, ni en cuestiones ideológicas, ni nada, pero está, digamos que lo absurdo está empezando a ser tan absurdo que de alguna manera está obligando a que el ser humano se siente y diga, pero esto es bueno para mí, esto es lo que yo quiero, y está, digamos, presionando para que el discernimiento se ponga en marcha y Sí, sepamos distinguir entre lo que somos, lo que queremos y que efectivamente, como decías, el maestro está dentro, que todos copiamos o escuchamos, tomamos nota, todos nos nutrimos de todo y eso es fantástico. Pero de ahí a que tú te sientas más espiritual porque vistas de una forma determinada, comas unas cosas concretas, porque no tiene nada que ver la espiritualidad con la forma en la que estás viviendo en la materia, en ese sentido, de porque hago esto, pero ni los dogmatismos te hacen más espirituales, ni las religiones los tampoco, rituales. ni los rituales, Sí, ni el yoga, no. Vamos, yo digo siempre que humanos somos todos, pero no todos actuamos con humanidad. Y espirituales somos todos. Desde el momento en que cierto. inspiras, tomas el espíritu, pero no todos actuamos con espiritualidad. Sí, y el camino y la búsqueda es natural. Porque, digamos, cuando yo escucho a Mar, o cuando yo me escucho a mí mismo, ¿no? Y yo digo, ¿qué no hemos hecho o qué no he hecho yo para entender lo que hoy comprendo, para comprender lo que comprendo? Porque ha sido un recorrido en la vida, ¿no? Yo he ido aquí, 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 allá, buscando, y ese recorrido es legítimo cuando cada persona lo va experimentando, porque sería fácil, ¿no? Cuando uno llega a algún lugar, uno decirle a todo el mundo, mire, es esto, y la persona dice, no, no es que yo no quiero, yo quiero es pues vaya, ¿no? Es el recorrido natural. Cuando hablaba hace un momento atrás, Mar, reflexionaba algo que conversábamos con mi esposa hace un par de días atrás y era lo siguiente, y es básicamente cómo nos vamos dando cuenta cuando va una humanidad evolucionando con pequeños detalles, con pequeñas cositas. No sé si coincidamos en esta observación, que simplemente fue algo producto del mirar hacia afuera. Cuando aparece un futbolista famoso, pues se llena un estadio y si esa persona hace un gol, no de alguna manera, no, pues llega a cualquier lugar y todo el mundo encima, o el cantante o la cantante famosa, porque canta una canción muy linda, que cosa me parece maravillosa, y se vive toda esa experiencia, y adulamos y aplaudimos y admiramos, y hay gente que pasa el fanatismo, como pasaba, y lo digo con respeto, pero en Argentina había una iglesia que se llamaba la iglesia maradoniana, ¿sí? Donde había una persona que se vestía como Maradona con la 10, con la camiseta argentina y hablaba en nombre de Dios y respetable el proceso de cada uno. Pero aparece alguien, y lo digo porque eso pasó en mi país, Mar, que vino a Colombia, a mi ciudad hace mucho tiempo atrás, un cantante popular, y la gente fue al aeropuerto, hizo unas caravanas, bueno, mil cosas porque venía un cantante. En el mismo vuelo venía un científico que acababa de descubrir una vacuna muy importante que le ha salvado la vida a millones de personas, también colombiano en su tiempo, Manuel Elkin Patarroyo. Y él se bajó solo en un taxi mientras que la caravana iba acompañando al cantante. Entonces, cuando uno mira
decimos, estamos en un proceso de evolución porque todavía no logramos distinguir, ¿no? Aquellas cosas que nos mantienen pegados a la humanidad cuando hay personas que están trabajando y que merecen un reconocimiento. Simplemente es un pequeño comentario para entender que aquello que admiramos nos muestra a nosotros un poco del nivel de evolución en el cual nosotros estamos. Claro, totalmente. Pero es que la humanidad ahora mismo es neurótica. Es neurótica. Y entonces tiene un concepto del éxito, pues que el éxito no es malo, que tú tengas un, no sé, un éxito en tu canal, que tengas éxito en el trabajo que haces, que seas un buen cantante. El problema no es tener éxito, el problema es confundir el personaje con el ser. Entonces, en esta sociedad que es neurótica de verdad y tiene las escalas de valores muy distorsionadas, pues hace mucho ruido el futbolista porque gana mucho dinero y porque eso es, y lleva unos coches preciosos y lleva todo lo que quisieras tener. El científico no hace ruido. Entonces, y con todo lo que nos vende la televisión, programas frívolos, donde el éxito está en personas que a lo mejor pues, no saben hacer muchas cosas, pero saben vender su historia, no sé. Todo lo que está ahora mismo triunfando de alguna manera es muy frívolo y es muy vacío de contenido. Entonces, la gente joven ve eso y confunde, vamos, tiene distorsionado, creo yo, y los mayores también, tenemos muy distorsionado el sentido del éxito, de qué es éxito para el ser, que es encontrarte contigo mismo, es valorar lo que has evolucionado en tu vida. Tú miras para atrás y dices, pues sí, he tenido experiencias muy duras, pero es que he llegado hasta aquí. Es que he conseguido salvar escollos muy importantes y es que eso es ser exitoso también. Y Pero hay ahora dos, mismo, hay como dos áreas, ¿no, Mar? Cuando hablamos de la palabra éxito, uno dice en lo personal o en lo espiritual. Y ya no cabría la palabra éxito espiritual, sino hablaríamos de paz, de armonía. Y cuando yo hacía el comentario, yo simplemente decía, sí, cuando vamos elevando el nivel de conciencia como humanidad, vamos viendo todo de una forma completamente diferente. claro, al final lo que vemos en el mundo es lo que somos nosotros. Y esto cuesta, es muy incómodo, ¿eh? Fíjate que yo en mis consultas también lo tengo que poner, hacer ver a una persona que lo que estás viendo en el mundo o lo que estás juzgando en otro es justo lo que hay en ti, no es nada cómodo. Y tienes que dar muchas vueltas y andar por muchos caminos para que empieces a ver que es un espejo de lo que tú estás viendo, estás viviendo y estás siendo. Si vemos un mundo ahora mismo en guerra, si estamos viendo la situación que hay, pues vamos a mirar un poco cómo tenemos la mente, porque es el estado de conciencia, o sea, lo que vemos en el mundo refleja nuestro estado de conciencia. Y no quiere decir que yo no vea las guerras porque esté en un estado u otro. Las veo de otra forma. Porque el despertar de la conciencia te lleva también, te lleva sobre todo a ver la vida con un filtro determinado, con otro filtro. No es ya lo que haces en el mundo, sino cómo interpretas el mundo. Por supuesto, yo no quiero ver guerras en el mundo, pero Claro, envío luz y sé que tienen una razón de ser, que yo no puedo hacer nada sobre eso y que, totalmente. Pero pero, no entra en el conflicto, pero no con entras la en el... pelea, con el sentimiento de decir y maldecir. No, Es algo que está ahí, que ya se verá porque esto es kármico y hay muchas cosas mal resueltas y hay que darle una salida diferente. Entonces estamos también en un proceso kármico y se están viendo pues, situaciones que a lo mejor hace 90 años se vivieron en cuanto a conflictos geopolíticos por y territorios, por por cosas. territorios. Hay que darle otra salida más armoniosa, más orgánica y tiene que ser. Entonces,
No es cuestión de hacer algo especial, es cuestión de ver la vida con un filtro determinado. Es el Sí, elevar la conciencia, es cómo ves sí. la vida, cómo la interpretas. Eso ha sido maravilloso, Mar, porque lo dijo desde el inicio, ¿no? Si elevamos nosotros el nivel de conciencia, uno, sufrimos menos, dos, respetamos más, tres, comprendemos que todos estamos viviendo un proceso. Y suena para muchas personas difícil de aceptar, pero poco a poco lo vamos comprendiendo. Y es que en medio de todo el caos que aparentemente vivimos, no hay nada que cambiar, todo es como debe ser. Y eso al ego le duele mucho cuando uno dice, ¿cómo se le ocurre? Claro, es que no hemos entendido muchas cosas y en ese proceso de comprensión pues estamos. Mi querida Mar, a la comunidad que nos está viendo ahora, les enviamos un abrazo enorme. Nadie se nos puede ir, por favor, desde aquí sin hacer la magia que siempre les pido. Dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en redes sociales este lindo encuentro que hemos tenido con Mar Palau, que es la primera vez que la tenemos con nosotros, pero no la última. Estará con nosotros compartiendo cada vez que podamos coincidir en un espacio para que nos traiga sus mensajes, su conocimiento, sobre todo su paz, porque la paz es el reflejo de ese nivel de conciencia, producto del nivel de comprensión que hemos venido teniendo a lo largo de la experiencia de vida, que a veces decirlo es fácil, pero llegar a la comprensión puede tardar años y años y años hasta que uno dice, ay, ya lo entendí, yo peleaba con esto. Pues ese es el proceso que todos vivimos. Mi querida Mar, muchísimas gracias a nombre de toda esa familia. Millones de gracias por este tiempo que Gracias. nos ha regalado. Un placer, Cristian. Muchísimas gracias y encantada de haber estado aquí compartiendo mi granito de harina con vosotros. Gracias, Mar. A todos ustedes, un inmenso abrazo. Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Me despido como siempre, recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso, inmensísimo abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüelles.